Hola a todos, bienvenidos una vez más nuevamente a su programa El Camino a la Salvación. Bueno, sé que hemos estado desaparecidos, pero aquí estamos nuevamente. Y vamos, ¿no es cierto?, a leer aquí donde dice: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, es bastante interesante, ¿no es cierto?, porque sabemos más que todo de que por eso de repente Dios permite circunstancias que para cualquier persona obviamente son cosas fuertes, pero Dios siempre muestra su poder. Por ejemplo, vamos, ¿no es cierto?, también a leer este otro pasaje, ¿no es cierto?, del libro de Hechos, cuando Pablo y Silas, ¿no es cierto?, estaban encarcelados. Pues lo vamos a leer todo, solamente una parte. Y dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, sabemos obviamente que aquí de que Pablo y Silas habían ido obviamente a predicar a Filipos, pero obviamente que dentro obviamente ahí escuchó una mujer y después, ¿no es cierto?, ya se convirtió esa mujer, los invitaba a orar, que se quedaran, ¿no es cierto?, en su casa para aprender más de Dios. Pero vemos, ¿no es cierto?, que cuando ellas iban a la oración, vemos, ¿no es cierto?, que ahí sale una mujer con un espíritu de adivinación. Pablo lo expulsa y por eso obviamente terminan en la cárcel. Pero bueno, la cosa, ¿no es cierto?, es que vemos que en ninguna parte se menciona que Pablo y Silas estaban quejándose con Dios ni reclamándole porque estaban presos. Porque vemos, ¿no es cierto?, que ellos estaban orando, cantaron himnos a Dios, y vemos, ¿no es cierto?, como quedaron libres por estar orando y cantando himnos a Dios. Entonces, recordemos, ¿no es cierto?, que también en la carta de Santiago también nos dice que hay que estar alegres, ¿no es cierto?, cuando se pase por diferentes pruebas. E incluso obviamente sabemos que hay una alabanza. Ahora, obviamente sabemos que a veces se sabe que a veces es difícil estar obviamente alegres cuando hay un proceso. Pero si nos sometemos obviamente a Dios orando, confiando obviamente en Dios, veremos obviamente que siempre se verá su poder. También recordemos, ¿no es cierto?, cuando Daniel fue obviamente echado al foso de los leones, y vemos obviamente cómo obviamente Daniel estaba orando, y vemos, ¿no es cierto?, como Dios mismo obviamente intervino, y por eso los leones no les hicieron nada. Entonces, tenemos obviamente que recordar que aunque el enemigo quiera hacer cualquier cosa, sabemos, ¿no es cierto?, en primera, recordar de que el enemigo no puede hacernos nada si no es permitido por Dios, porque el enemigo no puede hacer nada contra los hijos de Dios hasta cierto límite. Recordemos, ¿no es cierto?, también como el enemigo, ¿no es cierto?, va delante de Dios por el caso de Job. Obviamente después le pondremos el título a este video porque claramente lo vamos a subir a YouTube. Entonces dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales vino Satanás. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, dijo Jehová: de rodear toda la tierra. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que de todo obviamente lo que pasó aquí, vemos que el enemigo se presenta obviamente delante de Dios
Pero vemos, ¿no es cierto?, de que Dios le dice, bueno, puedes tocar, pero hasta cierto límite. Entonces vemos, ¿no es cierto?, como Dios obviamente no le va a permitir al enemigo que toque obviamente una persona hasta cierto punto, porque el enemigo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Ahora, obviamente los que somos de Cristo. Porque sabemos, ¿no es cierto?, como explicamos hace mucho tiempo, claramente cuando la persona que recibe a Cristo sale obviamente del reino de las tinieblas, es trasladado al reino de la luz. Ahora después, ¿no es cierto?, sabemos que después la persona se bautiza. También, ¿no es cierto?, después tiene que entrar a discipularse. Pero nosotros, ¿no es cierto?, lo que sabemos en el tema de la liberación, obviamente más se aprende. Y no solamente el tema de la liberación, porque el tema, ¿no es cierto?, que todos los hijos de Dios deberían saber, como se explicó hace mucho tiempo, en qué sectores se puede estar y en cualquier no. Por ejemplo, un hijo de Dios obviamente no debería irse a meter a una discoteca, porque obviamente es ese territorio del enemigo. El que se va obviamente a meter por ahí, no me extrañaría que el enemigo incluso lo quiera tratar de matar. Porque si a los que son del mundo vemos de repente las noticias, cómo se genera una pelea, se agarran a balazos, o de repente salen, lo asaltan, lo apuñalan, ¿cuánto más le puede pasar a alguien que es un hijo de Dios? Número 2. También, ¿no es cierto?, tenemos que tener cuidado con la música que escuchamos, porque sabemos que la mayoría de música claramente está contaminada por el enemigo. Bueno, como les dije hace tiempo, gracias a Dios yo no escucho reggaetón ni nada de eso. En su mayoría, obviamente, uno tiene que escuchar alabanzas, porque obviamente el escuchar reggaetón o, por ejemplo, o rock, obviamente igual son puertas a los demonios, como eso también lo explicamos hace mucho tiempo. Entonces esas son puertas claramente al enemigo. También obviamente igual, tampoco un hijo de Dios tuviera obviamente que le lea las manos, ni tarot, ni cuánta cosa, porque obviamente son puertas también al enemigo. O sea, obviamente estamos haciendo un pequeño repaso. Porque la cosa, ¿no es cierto?, que queremos, ¿no es cierto?, empezar a dejar estos videos ahora obviamente en la plataforma de YouTube y no en Facebook. Pero bueno, la cosa, ¿no es cierto?, es que el enemigo pidió permiso a Dios. Por eso Dios le dice: dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió delante de Jehová. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que la prueba de Job, a pesar que la Biblia no nos dice cuánto tiempo duró obviamente la prueba de Job. La otra vez encontré un testimonio, perdón, me equivoqué. Encontré un texto extrabíblico. No sé si cómo recomendarlo leer o no, porque no lo terminé de leer. Quería imprimirlo obviamente para leerlo bien, pero no, esa página donde estaba no me dejó. La cosa es de que en esa cosa decía obviamente que es probable que la prueba de Job duró como 9 años. Ahora es lo que decía ahí, porque como sabemos la Biblia no nos dice cuánto tiempo duró la prueba de Job. Bueno, algunos piensan que tal vez duró 1 año la prueba de Job, pero no lo sé. La Biblia obviamente no nos da un detalle de cuánto duró. Jesús. Pero la cosa, ¿no es cierto?, es que a pesar, ¿no es cierto?, que Job pasó por pruebas tan grandes que su fe fue obviamente probada, vemos, ¿no es cierto?, que él nunca se apartó de Dios ni habló contra Dios, porque el enemigo quería ver obviamente si Job hablaba contra Dios. Entonces, el tema, ¿no es cierto?, que cuántas veces el enemigo quiere, ¿no es cierto?, que un hijo de Dios hable contra Dios, sea por tema de salud, sea tema de trabajo, economía, hasta tema de pareja. ¿En qué sentido? Porque sabemos, ¿no es cierto?, como estamos hablando, que el enemigo tiene que pedirle permiso a Dios en relación de todo. Entonces, si el enemigo, ¿no es cierto?, le pregunta a Dios si le puede quitar la pareja a un hijo o hija de Dios,
Estamos hablando en temas de noviazgo, sí, no en temas de matrimonio. Entonces obviamente sabemos que hay gente que incluso por eso se ha apartado de Dios, lamentablemente. Pero hay otros, ¿no es cierto?, que Dios puede permitir que la pareja que quiso, obviamente, que se vaya, pero obviamente esa persona, sea hombre o mujer, no se va a apartar de Dios. Entonces, la cosa, ¿no es cierto?, es que todo lo que Dios permite ayuda para bien, a pesar que se sabe que en el proceso no se entiende el motivo, pero Dios, ¿no es cierto?, después siempre ayuda a entender el porqué. Porque recordemos, ¿no es cierto?, que Jesús le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo y colocando, obviamente, lo que el Espíritu Santo nos manda, obviamente, a hablar. Ustedes saben que nada, obviamente, de lo que se comenta en estas grabaciones, o retomando las grabaciones, se habla algo que era humanamente hablar. Entonces, como estamos viendo, ¿no es cierto?, vemos nuevamente como dice aquí. Entonces, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de los presos se soltaron. Y eso obviamente es lo que tenemos que entender. Bueno, quizás, ¿no es cierto?, alguno de ustedes esté pasando por alguna situación fuerte, sea el motivo que sea. Obviamente uno no va a juzgar ni criticar, pero si usted, ¿no es cierto?, se pone a estudiar la Biblia, colocar alabanzas de adoración, obviamente va a ver el poder de Dios. Y Dios, ¿no es cierto?, le va a ir revelando bastantes cosas. Porque recordemos, como sabemos, que a veces Dios permite las pruebas claramente también para ir limpiando, para purificar y sacar de nuestra vida lo que a Él no le gusta. Entonces es bastante interesante. Porque sabemos, ¿no es cierto?, que en su mayoría el ser humano o es muy orgulloso o es muy terco. Pero la cosa, ¿no es cierto?, que Dios quiere que sus hijos aprendan obviamente a depender de Él y ser obedientes. Porque eso también es el otro problema, de que Dios dice como, bueno, aprendes a ser obediente a la buena o aprendes a ser obediente a la mala. En el sentido igual, Dios quiere que sus hijos no practiquen pecado, y si alguno sigue insistiendo, Dios puede decir, bueno, no quieres dejar el pecado a la buena, te voy a enseñar a dejar el pecado a la mala. Porque a veces Dios permite situaciones para que el ser humano obviamente reaccione y le esté obviamente buscando. Es bastante interesante. Entonces, ¿no es cierto?, vemos que por esto Pablo escribió: todas las cosas ayudan a bien a quienes con propósito han sido llamados. Y tenemos obviamente que entender que cada proceso obviamente es para limpiarnos, ¿no es cierto?, sacar, como hemos dicho, y muchas veces lo dijimos en grabaciones del año pasado, que Dios lo permite para sacar lo que a Él no le gusta de nuestras vidas. Pero entonces, como estamos viendo, Dios todo lo que permite obviamente es bueno. Y también, ¿no es cierto?, quizás, ¿no es cierto?, a algunos Dios permitió que el enemigo le cerrara las puertas de algún trabajo, pero ¿quién dice obviamente que Dios le dé a esa persona un mejor trabajo para que gane más dinero? O quizás tenía un trabajo donde no tenía ni tiempo de buscar a Dios, y Dios permita esto para que pueda obviamente nuevamente buscar a Dios. Por ejemplo, cuando fue la semana pasada, antes pasada, cuando me encontraba obviamente en mi trabajo, ahí obviamente llegó una persona, una clienta, que como me vio obviamente leyendo la Biblia porque estaba lento, me contó obviamente la situación de que ella claramente estaba pasando. Entonces obviamente se me vino a la mente este mismo pasaje que leímos al principio, que todas las cosas ayudan a bien a quienes con propósitos han sido llamados. Entonces,
porque ella comentaba, ¿no es cierto?, que querían que se fuera de la casa donde ella estaba arrendando, perdón. Entonces, como que se veía claramente desesperada, entonces ella me decía que claramente ella estaba pensando en irse de ahí. Entonces fue como, bueno, ahí está quizás dije el tema, que tal vez, ¿no es cierto?, Dios quiere darle otro lugar donde ella pueda arrendar y vivir más tranquila. Entonces pueden preguntar, entonces, es como, ¿por qué se angustió esa señora? Es como, porque le dieron muy poco tiempo para que se cambiara de casa. Ese era el tema. Pero el punto, ¿no es cierto?, es que muchas veces, ¿no es cierto?, dejamos que nuestras emociones tomen el control y dominio. Y más, ¿no es cierto?, que el enemigo se sabe que es muy sutil y siempre manda muchos ataques a la mente. Porque yo no sé qué cosa usted pueda estar pensando, me refiero según la situación que usted pase, pero Dios siempre todo tiene en control. Dios nos va ayudando. Bueno, hasta aquí dejamos, ¿no es cierto?, este retorno de estas primeras grabaciones de Hijo del Rey Altísimo. Y si Dios quiere, ¿no es cierto?, nos volveremos a ver.